Hola, ¿qué tal? Estamos un día más aquí para entrevistar a Montse Ferrer. Montse es especialista en el método DIP y también es instructora de educación emocional Jaume Campos y lleva viviendo muchos años en Andorra y Seu d'Urgell. Bueno, la primera pregunta, Montse, antes de empezar, me gustaría preguntarte qué te atrajo a nosotros, qué te atrajo para realizar nuestros cursos, qué te llamó la atención para decir, me meto ahí a bucear. Muchas gracias, Jaume. A ver, resulta que yo hacía pues otras técnicas, hacía otras cosas y a veces me encontraba con personas que cuando les hacía cosas notaba que tenían como un nudo en el estómago, un nudo que le impedía continuar avanzando, ¿no? Y a veces cuando volvían continuaban igual, de la misma manera y notaba ese nudo. Yo sabía que era una parte emocional, pero yo no sabía cómo tratarla ni qué hacer con ella. Entonces, un día, hablando con mi madre, se lo comenté, digo, hay esta parte que no consigo terminar de profundizar. Entonces, ella cogió y, bueno, pasaron los días y me mandó un mensaje por el móvil, un WhatsApp, y dice, mira, Montserrat, porque me llama Montserrat mi madre, creo que esto que te está pasando podría ser que esto te pueda ayudar. Y me mandó un vídeo en el que salías tú, en el que te entrevistaban. Y bueno, yo recibí el vídeo me hizo un hartón de llorar al verlo, al recibirlo. Me di cuenta como que sí, que podía haber una salida en todo esto que me estaba sucediendo. Y fue cuando me puse en contacto con Marta. Y a partir de allí, pues bueno, me apunté directamente a hacer el curso del DIP en ese tiempo. Y bueno, me hice una sesión también con Carlos. A partir de allí, pues bueno, todo ha sido como pues toda una serie de procesos y de aprendizajes, el ir trabajando, he ido descubriendo distintas cosas en mi vida que me estaban como bloqueando el poder avanzar y bueno, pues todo ha sido pues mediante todo este tiempo ir aprendiendo. Yo creo que es Montse, que es una de las cualidades que tenemos aquí en el instituto, ¿no? Eh, Jaume Campos. Porque eh, distinguir lo profesional de lo personal es complicado y además yo no lo veo muy sano a nivel personal. Yo creo que cualquier profesional tiene que trabajarse también a nivel personal para poder adquirir una buena profesionalidad en su trabajo. Entonces, el nivel personal y el nivel profesional, que es la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que te ha aportado esta experiencia a nivel personal y a nivel profesional? Sí, la verdad es que lo que vas aprendiendo a nivel profesional, que vas llevando a cabo con la persona, con el consultante y con los avances que vas haciendo, también lo llevas a tu parte más de vivir, de la vida, a la parte personal, de cómo vives las cosas. Van habiendo momentos en que tú vas descubriendo que tu forma de vivir cambia. Entonces, conflictos o cosas que te pasan durante todo este tiempo, los vives de otra manera. Situaciones que antes eran como más graves, pues los vives distintos. Y esto es al irte trabajando y al ir llevando a cabo también todo esto que vas aprendiendo a la vida real, a la vida cotidiana, al trabajo, a la familia, a las amistades, vas haciendo un cambio. Claro, yo también veo esa parte de que yo no sé lo que es, porque si uno profesionalmente aprende algo y no lo encaja en su vida y no lo vive como experiencia, luego podrá reproducir lo que le enseñaron, lo que leyó, lo que entendió, pero nunca podrá pasarlo, expresarlo de una forma clara y directa en el momento del impacto de la situación o en el momento en que se necesite, porque no puedo adaptar la situación porque no pasa a través de él mismo. Es un poco así. Sí, es que cuando lo vives internamente, cuando hay un proceso que realmente lo vives, que no lo estás pensando, que no lo estás analizando y lo puedes llegar a vivir desde tu interior, el cambio y lo que haces es muy distinto. Tu forma de actuar, tu forma de vivirlo, tu forma de sentirlo es totalmente distinta de como lo hemos aprendido normalmente siempre a nivel mental.
Si pasa eso, tienes que actuar así. Si pasa lo otro, no. Cuando tú lo vives desde tu interior, como tú actúas y como tú ya no reaccionas, actúas. Muy Normalmente bien, cuando tú lo piensas, reaccionas. Cuando tú lo sientes, actúas y vas viendo cómo funcionan mejor las cosas para ti. me alegra mucho. Monse, mi tercera pregunta sería que sé que hay un tema que te atrae muchísimo a nivel emocional, ¿no? ¿Nos Sí. puedes decir cuál es? O sea, de todo el mundo emocional que trabajamos en el instituto, lo que hemos ido haciendo y todo esto, yo sé que hay un tema que te atrae enormemente, posiblemente porque te toca y posiblemente porque has buceado mucho ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿nos podrías decir qué tema es? Sí, es que durante todo este tiempo, como he comentado, van habiendo distintos trabajos que vas haciendo, ¿no? Pero hay un tema en que actualmente lo estoy viendo más, que es el nivel de los conflictos. Yo, pues, por mis circunstancias, cuando era pequeña, me adapté o aprendí a evitar conflictos. Entonces, todo era como mirar el exterior como está, que no pase nada, que esa manzana no se mueva de allí, porque si se mueve al otro lado va a haber un conflicto. Entonces, pues lo vivía así como muy intensamente el hecho de que todo externamente estuviera bien y evitando conflictos, evidentemente. Entonces, esto lo fue llevando pues, a mi forma de vivir. Yo vivía evitando conflictos. Pues bueno, cuando encontré a mi pareja también, era una persona que también evitaba conflictos, por lo tanto, todo era sin conflictos, era como vivir sin conflictos, veía conflictos en otras parejas, en otros entornos y no terminaba de entender, digo, pero si se puede vivir sin conflictos. Lo que pasa que el vivir así también hay otra parte internamente que no te das cuenta en la que te va mermando por dentro. Y es que muchas veces cuando vives de esta manera, tan de cara al exterior, tan que todo funcione bien, hay una parte de ti que se queda como enclaustrada, como encajonada, como encerrada dentro, que te hace que no te sientas bien, que a veces tengas tus momentos de llorar, tus momentos de tristeza, tus momentos no sé qué pasa porque todo está bien, pero yo no me siento bien conmigo misma, algo está sucediendo. Entonces, claro, el hecho de vivir mediante evitar conflictos no es una solución. Yo ahora, en todo este tiempo, he ido aprendiendo que lo mejor es, cuando hay un conflicto, lo afronto, lo gestiono y entonces de esto saco un aprendizaje. El hecho de sacar un aprendizaje y darme cuenta que este conflicto me está afectando, que esto hay una solución, que la otra persona puede verlo de otra manera, que no pasa nada, no tiene por qué esto llegar la sangre al río, como decimos normalmente, se puede solucionar y gestionar de otra manera. Pues eso a mí me ha ayudado mucho, la verdad. Sí, y para mí también fue una experiencia increíble ver que nos pasamos la vida huyendo de los conflictos porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos gestionar un conflicto y convertir un conflicto en un aprendizaje. Pero cuando empiezas a convertir al conflicto en un aprendizaje, dejas de huir y empiezas a aprender de verdad. Y esto es un No poco... se trata de estar buscando conflictos constantemente, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que en la vida surgen situaciones en las que tú no son como te gustaría que fueran. Por lo tanto, aquí puede surgir el conflicto. Pero si lo vas gestionando, es una buena manera de continuar viviendo y aprendiendo. Eso es lo más importante. Sobre todo, vivir el conflicto, aprender del conflicto a través de uno mismo, porque a veces uno piensa que si no cambia el otro, las cosas seguirán en conflicto y tenemos que verlo desde nosotros mismos, qué podemos hacer nosotros, qué tenemos que aprender, que no estamos aprendiendo, que nos afecta el conflicto de alguna forma. Exactamente. La última pregunta sería, ¿qué le dirías a las personas que en este momento estuvieran en esa sensación de conflicto? Esas personas que de alguna manera cada cierto tiempo surge el conflicto y cada cierto tiempo intenta uno esconder el conflicto, ponerse la chaqueta y tirar para adelante sin haber solucionado absolutamente nada. Claro. Cuando tú coges el conflicto realmente y lo miras de cara y te vas dando cuenta desde tu interior qué es lo que te está afectando y lo vas gestionando, lo que consigues con esta parte del conflicto es aprender. Aprendes. Y esto realmente es lo más importante. Vas aprendiendo de las situaciones que te va mostrando la vida. Sí,
yo creo que debemos de dar un punto de referencia a la gente para que sepa que cuando alguien tiene un conflicto y cree que no puede solucionar, sí que hay solución. Porque podemos enseñar a la gente cómo se puede aprender uno mismo, cómo puede uno mismo aprender, qué recursos puede tener uno mismo para lograr salir de un conflicto. Y yo creo que uno de los primeros, sí, a ver qué te parece, Monse, uno de los primeros puntos podría ser el hecho de la comunicación, de no guardarse uno mismo la situación, de empezar a darle vueltas, y cuando uno se encierra en sí mismo, la sensación es que no va a poder, la sensación es que al no obtener nada de fuera, uno empieza a encerrarse más dentro de sí mismo y... Sí, sí, exactamente. O sea, cuando nosotros en lo que es la parte del conflicto, en vez de hablarla y de expresarla exteriormente, lo que hacemos es la analizo, la miro. Es que si hago esto, actúa así, si hago esto otro, actúa de esta manera. De esta manera, y sin comunicarlo externamente, lo que se hace es que este conflicto sea mucho más grande, se amplifique. Entonces, cuando tú te das cuenta, analizas realmente qué es lo que te está afectando, pero de real, no llevado a la cabeza ni pensado, sino realmente desde tu interior, es mucho más fácil entonces poder gestionar este conflicto. Hablar si se tiene que hablar con la persona, no se dice no, que no se tenga que hablar, pero sí te puedes comunicar desde lo que tú estás sintiendo y de cómo tú te encuentras en estos momentos. Bueno, yo, para terminar, pues me alegra muchísimo compartir esta entrevista contigo, y A mí espero también. que las personas que la vean disfruten de ella tanto como nosotros la hemos disfrutado al realizarla, ¿no? Y tanto que sí. Y Sí, también sí. darte las gracias, Monse, porque llevas años ahí siendo una especialista, empujando desde arriba, desde la zona de la Seu d'Urgell y de Andorra, para que la gente conozca la educación emocional, el método DIP, y para seguir ayudando a que la gente tenga una opción y Sí, darse cuenta que se puede salir del conflicto. sí, sí. Y cualquiera que quiera tener un contacto con ella, le podemos dar el número de teléfono, que es 644-107-009. Y el correo mferrer.andorra@gmail.com. Muchas Ha sido un gracias. placer. Un placer enorme, Jaume. Nos Encantada. vemos. Venga, hasta luego. Gracias por tu aportación. Muchas gracias. Venga, chao.